Horacio Quiroga, vida, obra y muerte de un gigante. Desde el primer aliento, Horacio Silvestre Quiroga Leiva pareció arrastrar un designio oscuro. Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, con el siglo XIX agonizando entre pólvora, supersticiones y romanticismo moribundo. Su venida al mundo coincidía con el cierre de una época, pero lo que nadie sospechaba era que este niño silencioso y de mirada intensa sería marcado por la muerte de forma sistemática, como si un pacto invisible con la tragedia se hubiera sellado en su cuna. Su padre, Prudencio Quiroga, murió de manera trágica cuando Horacio apenas tenía 2 meses. La versión oficial dice que fue un accidente. Manipulando una escopeta mientras regresaba de cazar, el arma se disparó por error y perdió la vida. La sangre tiñó la tierra roja y dejó al pequeño Horacio sin figura paterna. Esta escena, violenta, abrupta, inexplicable, se convertiría en una especie de patrón repetido a lo largo de su vida. La infancia de Quiroga transcurrió bajo la sombra de esa ausencia, en un entorno familiar denso y marcado por el dolor contenido. Su madre, Pastora Leiva, intentó rehacer su vida, pero la tragedia volvió a golpear. Años después, el padrastro de Horacio, Mario Barcos, sufrió un accidente cerebral que lo dejó paralizado. Lo más escalofriante fue lo que vino después. Una tarde cualquiera, mientras Horacio, ya adolescente, lo cuidaba, el hombre se quitó la vida disparándose con un arma frente a él. El adolescente quedó petrificado, con la imagen de un cráneo destrozado repitiéndose por segunda vez en su historia íntima. Desde joven, Quiroga desarrolló una sensibilidad extrema hacia la naturaleza, pero también una fascinación lúgubre por la muerte, por la podredumbre y la descomposición. Escribía cuentos desde pequeño, con una inclinación sorprendente por lo oscuro. Leía a Poe como otros leían cuentos de hadas. No era un niño normal. Jugaba con palabras como otros jugaban con espadas. Y ya desde entonces, su refugio fue la selva, real o imaginaria, donde podía perderse del mundo humano que tan pronto le mostró su cara más cruel. Sus primeras amistades fueron los libros, y sus primeros enemigos, el destino y el espejo de la tragedia. Adolescencia y primeros monstruos, internos. La adolescencia de Horacio Quiroga no fue un puente hacia la adultez. Fue un túnel, oscuro y angosto, lleno de ecos que lo perseguirían toda su vida. A los 15 años, mientras otros jóvenes soñaban con futuros radiantes, Quiroga ya acariciaba pensamientos de muerte, desdoblamiento y soledad. Su inteligencia precoz lo convertía en un extraño entre sus pares, un extranjero en su propia tierra. En Salto, la ciudad que lo vio nacer, no era raro verlo deambular por las orillas del río Uruguay, observando insectos, árboles, animales muertos. Allí encontraba una belleza inquietante que pocos sabían descifrar. Sus escritos tempranos mostraban una destreza notable, pero también una oscuridad visceral. Hablaban de muertes, venganzas, obsesiones, como si desde ya estuviera construyendo su cementerio literario. En 1897, a los 19 años, fundó junto a amigos el grupo literario Los Tres Mosqueteros, que luego devino en el consistorio del Gay Saber. Parecía el inicio de una vida bohemia y literaria, pero pronto la muerte volvió a tocar su puerta, disfrazada de tragedia moral. En 1901 viajó a París con una herencia paterna. El viaje fue un fracaso. Lo que prometía ser una inmersión cultural fue en realidad un descenso a la miseria. Regresó a Montevideo enfermo, sin dinero, desilusionado y transformado. Ese mismo año publicó su primer libro de cuentos, Los arrecifes de coral. A pesar del título evocador, el contenido tenía más de abismo que de coral. El texto pasó casi desapercibido, pero en él ya se asomaba la firma de su estilo. La muerte como personaje, la selva como cárcel viva, la mente humana como un laberinto sin salida. Y justo cuando parecía encontrar cierto rumbo en la literatura, la desgracia tomó forma de bala. En 1902, su amigo íntimo Federico Ferrando, uno de los integrantes del grupo literario, recibió de Quiroga una pistola para revisar. Mientras manipulaban el arma,
Esta se disparó accidentalmente quitándole la vida a Ferrando. El cadáver cayó frente a sus ojos. Horacio fue arrestado por homicidio involuntario. Nunca se recuperaría emocionalmente de ese hecho. La culpa, el espanto, la impotencia, lo sellaron. Esa noche, ya libre, escribió su primer cuento verdaderamente maduro. Lo tituló en su mente: La bala que no era mía, pero sí mi destino. Buenos Aires, modernismo y el beso de la locura. Atraído por el vértigo de una ciudad que bullía entre la poesía y el progreso, Horacio Quiroga se trasladó a Buenos Aires. Era un joven devastado por dentro, pero en la capital argentina encontró un nuevo escenario para su tragedia y su genio. Se sumergió en los círculos literarios de la época, donde el modernismo, de la mano de Rubén Darío y Leopoldo Lugones, marcaba la pauta con su esplendor verbal y su exotismo decadente. Quiroga, sin embargo, no encajaba del todo. Mientras los modernistas buscaban la belleza en lo ornamental, él buscaba la verdad en lo siniestro. Leopoldo Lugones, que lo había apadrinado literariamente, lo introdujo al mundo editorial. Su relación fue intensa pero conflictiva. Dos egos volcánicos, dos obsesiones distintas. Años más tarde, también Lugones terminaría con su vida tomando cianuro, en un guiño macabro al destino que ya empezaba a rodearlos a todos como una epidemia silenciosa. Quiroga trabajó como maestro, fotógrafo y corrector de pruebas, pero su verdadera pasión era observar la decadencia del alma humana. La ciudad le ofrecía material: burdeles, calles húmedas, rostros derrotados. En sus cuentos empezaron a aparecer personajes que se deslizaban por los márgenes de la razón: médicos obsesionados con la muerte, esposas atormentadas, hombres devorados por la selva de sus propios pensamientos. Pero fue en la naturaleza salvaje donde halló su verdadero lenguaje. Un viaje a Misiones, en la selva misionera argentina, lo sacudió como un relámpago. Allí, en la frontera viva entre la civilización y el caos, Quiroga encontró su lugar en el mundo. Compró un terreno agreste en San Ignacio y se instaló como un ermitaño moderno, rodeado de víboras, jaguares, malaria y una soledad tan espesa como la humedad del trópico. Esa etapa marcaría un antes y un después. Fue entonces cuando escribió Cuentos de la selva y Cuentos de amor, de locura y de muerte, obras maestras de una crudeza poética sin precedentes. En ellas, los animales eran más humanos que los hombres y los hombres menos racionales que las fieras. No había redención, solo supervivencia. Su estilo ya era inconfundible: frases cortas, atmósferas densas, violencia sin anestesia. En Buenos Aires empezaban a llamarlo el Poe del Río de la Plata, aunque él prefería considerarse un cazador de almas, al acecho. Amor, locura y misiones. La selva interior en Horacio Quiroga. Si la selva misionera le ofrecía la atmósfera perfecta para sus cuentos, también le ofreció el escenario de un amor tan profundo como enfermizo. En 1909, Horacio Quiroga conoció a Ana María Cirés, una joven de apenas 17 años. Él tenía 31. La diferencia de edad fue solo el principio del abismo. Se enamoró con furia, como si supiera que ese amor sería su última esperanza de redención o su condena definitiva. La llevó a vivir con él a San Ignacio, en una casa que él mismo construyó con sus manos. Paredes de barro, ventanas abiertas a la selva, noches sin luz, días de humedad brutal. Pero lo que para él era un paraíso literario, para Ana María pronto se convirtió en una prisión verde. Quiroga la amaba con devoción, pero también con una intensidad posesiva, paranoica. Ella, una muchacha frágil, criada en ciudad, no soportaba los insectos, el aislamiento, ni la creciente oscuridad emocional de su esposo. Él escribía en un escritorio hecho de troncos. Ella lloraba en silencio. Sus peleas eran interrumpidas por el rugido de los monos aulladores o el zumbido de mosquitos sedientos. Quiroga, cada vez más absorbido por su mundo interno, descendía lentamente en una espiral de exigencias y obsesiones. Sembraba su propia comida, diseñaba artefactos mecánicos, cazaba para alimentar a su familia
pero también controlaba cada movimiento de su mujer con una mezcla de amor maniático y temor al abandono. La locura comenzó a filtrarse en la madera de su casa como la humedad, invisible al principio, pero imposible de ignorar. En 1915, Ana María cayó en una depresión profunda. Las cartas que escribió en esa época revelan un tormento psicológico insoportable. A finales de ese mismo año, se quitó la vida con veneno delante de sus hijos, mientras Quiroga estaba en la casa. El escritor quedó devastado. No hablaba del tema, pero lo escribió todo con una furia muda. Su literatura, que ya era oscura, se volvió todavía más cruel, más nihilista. A partir de ese momento, toda mujer que apareció en sus cuentos estaría atrapada, condenada, rota. La selva, que ya era hostil, ahora se volvió su única compañera leal. Crió solo a sus hijos, Egle y Darío, con una mezcla de ternura y rigidez espartana. Aislado, casi salvaje, cultivó su fama de genio maldito. Y en sus escritos, cada muerte era una confesión, cada cuento una carta de despedida. La fiebre del genio y el fracaso como eco. Los años posteriores a la muerte de Ana María fueron una mezcla febril de creación artística y ruina emocional. Quiroga se refugió en la selva como si quisiera disolverse en ella, buscando consuelo entre los árboles que no preguntan, entre los insectos que no juzgan. Pero la tragedia no aflojó su abrazo. Parecía que cada logro literario tenía un precio en carne viva. En 1917 publicó Cuentos de amor, de locura y de muerte, su primer gran éxito. La crítica lo reconoció como un maestro del relato breve. Sus historias eran brutales, sin adornos, con una intensidad lírica devastadora. Cada cuento era una radiografía del sufrimiento humano, y muchos leían entre líneas el eco de sus propios tormentos. Pero el reconocimiento no trajo paz. Quiroga se volvió más huraño, más desconfiado. Desarrolló una relación ambigua con la fama. La deseaba y la despreciaba al mismo tiempo. El aislamiento comenzó a afectarle físicamente. Sufría paludismo con frecuencia. Su cuerpo temblaba, su piel ardía de fiebre, pero seguía escribiendo con tenacidad maníaca. Mantuvo su rol de padre, pero su trato con los hijos oscilaba entre la ternura afectada y el silencio hermético. En sus cuadernos, las notas se mezclaban con dibujos de trampas para jaguares, fórmulas para mejorar la fermentación de la mandioca y planes para construir una motocicleta de agua. Publicó también Cuentos de la selva, dirigido a un público infantil. Paradójicamente, estas fábulas salvajes y sangrientas se convirtieron en lectura obligada para generaciones de niños. Pero incluso allí, entre yacarés, flamencos y tortugas, se respiraba algo siniestro. Quiroga no creía en proteger al lector de la muerte, creía en prepararlo para convivir con ella. Intentó reinsertarse en el mundo literario porteño, pero sus presentaciones eran erráticas, casi violentas. No toleraba la crítica. Se enemistó con varios colegas y rechazó oportunidades de premios y cargos. Prefería volver a su refugio verde, donde el dolor no tenía que disimularse. Escribió compulsivamente cuentos, diarios, obras teatrales, novelas. Algunas las publicó, otras las dejó pudrir en cajones húmedos. En el fondo, ya lo sabía, estaba escribiendo para no morir, o peor, para no enloquecer, del todo. El segundo amor y el laberinto del olvido. Contra todo pronóstico, en medio del aislamiento, la enfermedad y el peso insoportable del recuerdo, Horacio Quiroga volvió a enamorarse. Fue un amor improbable, casi absurdo, como si la vida, tan prolífica en tragedias, le ofreciera una última ilusión antes del derrumbe. En 1927, con casi 50 años, conoció a María Elena Bravo, una joven maestra veinteañera, dulce y curiosa, a la que le doblaba la edad. La diferencia, una vez más, fue ignorada. Quiroga, incansable seductor, desplegó su encanto oscuro y su inteligencia hipnótica. María Elena, fascinada por aquel hombre que parecía salido de uno de sus propios cuentos, accedió a casarse con él.
Se fueron a vivir a Misiones, repitiendo el modelo anterior. Aislamiento total, casa en medio de la selva, labores rurales, soledad. Pero esta vez, todo fue más rápido, más quebradizo. María Elena no soportó ni el entorno ni al hombre que Quiroga se había convertido. Paranoico, melancólico, obsesivo con el control y cada vez más irritable. A diferencia de Ana María, ella tenía una vía de escape y la usó. En 1932, apenas 5 años después de su unión, María Elena lo abandonó. Se llevó a su hija, la tercera hija de Quiroga, y no volvió jamás. El golpe fue fulminante. Ya no era un hombre joven. El abandono lo dejó exhausto, vencido, como si cada célula de su cuerpo se rindiera al mismo tiempo. La selva, antes musa, se volvió tumba anticipada. Su salud física se deterioró drásticamente. Comenzó a presentar dolores constantes, debilidad, hemorragias. Durante meses arrastró síntomas que ignoró o que simplemente aceptó como parte del castigo divino que parecía haberse autoimpuesto. El viejo cazador, el narrador de muertes, ahora era una presa lenta, enferma y sin voluntad. A nivel literario también comenzó su descenso. La crítica ya no lo celebraba con la misma pasión. Algunos lo consideraban anacrónico, otros una reliquia viviente. Sus últimos cuentos eran más densos, menos accesibles. Editoriales comenzaron a rechazarle obras. Empezaba a vislumbrar el abismo que tanto había descrito, pero esta vez desde dentro. En 1935, le diagnosticaron un cáncer de próstata avanzado. La noticia fue su sentencia. No dijo nada al principio, ni siquiera a sus hijos. Se internó en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en una habitación que le parecía más fría que una cueva. El hombre que escribía sobre muerte ahora la respiraba a diario, y lo hacía con una mezcla de resignación, temor y una dignidad salvaje. Su mayor miedo no era morir olvidado. Horacio Quiroga, su última decisión. Acorralado por el dolor, por la soledad irreversible y por una enfermedad terminal que le devoraba los huesos desde dentro, Horacio Quiroga tomó una decisión que había coqueteado con él durante décadas. No le temía a la muerte, le temía a la muerte lenta, al deterioro, a convertirse en un espectro entre enfermeras y paredes blancas. Era, después de todo, el hombre que había escrito sobre hombres devorados por sus obsesiones, por selvas interiores, por animales y culpas invisibles. No iba a permitir que su última escena fuera la de un moribundo indefenso. El 19 de febrero de 1937, a los 58 años, Horacio Quiroga se quitó la vida. Lo hizo con cianuro, en un gesto literario hasta el final. Había investigado cuidadosamente la dosis. No dejó notas, no buscó testigos. Simplemente bebió el veneno y se despidió del cuerpo que le había sido prisión y templo. Murió en el Hospital de Clínicas, sin estridencias, como si se fundiera con el relato que tantos años llevaba escribiendo, el suyo. La elección del cianuro no fue casual. Su viejo amigo y rival, Leopoldo Lugones, lo usaría para quitarse la vida 2 años después. Pero Quiroga fue primero. Tal vez fue él quien dejó el molde, la receta, el camino. Como si la tragedia se hubiera vuelto contagiosa. Como si todo aquel que lo rodeaba, tarde o temprano, tuviera que firmar el pacto con la misma tinta oscura. La noticia de su muerte sacudió al mundo literario del Río de la Plata. Algunos lo llamaron cobarde, otros coherente, los más lúcidos, simplemente humano. En los días posteriores, sus cuentos volvieron a circular con una fuerza inusitada. La crítica, que lo había empezado a olvidar, lo elevó nuevamente. Su figura se convirtió en leyenda. Ya no era solo el Edgar Allan Poe criollo, era el Quiroga maldito, el profeta del dolor. Y como si la muerte no hubiera quedado satisfecha, comenzó a perseguir a sus herederos. Años más tarde, su hija Eglé se quitaría la vida también. Luego, su hijo Darío haría lo mismo. Y en una siniestra cadena, la tragedia alcanzaría incluso a su última pareja y al hijo de Lugones.
como si su linaje, tanto de sangre como literario, estuviera condenado desde el principio a un destino sellado por la desesperación. Horacio Quiroga no solo escribió sobre la muerte, la vivió, la olió, la tocó y finalmente la eligió. El legado maldito y la inmortalidad del dolor. Cuando Horacio Quiroga murió, no se extinguió con él un simple escritor. Murió un estilo, un clima, una mirada del mundo. Pero al mismo tiempo nació un mito. Su muerte no fue un punto final, sino un eco que se extendió a lo largo del siglo XX, como una grieta profunda en la literatura latinoamericana. El hombre que convivió con la tragedia terminó transformándose en su apóstol, y cada lector de sus cuentos se convertía, sin saberlo, en un cómplice del horror que tanto lo había obsesionado. El impacto fue inmediato. Las ediciones de sus cuentos comenzaron a multiplicarse. En escuelas, liceos y universidades, su obra fue incorporada al canon. Pero lo curioso, y profundamente inquietante, fue cómo, incluso en sus textos dirigidos a niños, su voz mantenía ese tono sombrío. Cuentos de la Selva, por ejemplo, era recomendado para lectura infantil, pese a que contenía accidentes, mutilaciones y muertes como si fueran elementos naturales del crecimiento. Quiroga no creía en suavizar la realidad. Para él, educar también era mostrar lo inevitable. Y así, sin quererlo, su legado se volvió doble, una joya literaria y una herencia envenenada. Autores como Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa lo reconocieron como influencia directa. Todos ellos tomaron algo de su estilo: la economía verbal, la tensión permanente, el uso del entorno como un personaje más y ese arte cruel de llevar al lector hasta el borde del abismo emocional. Pero también dejó un modelo de vida trágica que muchos siguieron inconscientemente. El escritor solitario, el genio incomprendido, el mártir de la creación. Su historia personal se convirtió en un molde repetido, especialmente entre los autores malditos de la región. En ese sentido, Quiroga no solo dejó cuentos, dejó un camino, uno peligroso, uno lleno de sombras. Los intentos por adaptarlo al cine y al teatro fueron frecuentes, pero siempre chocaron con un obstáculo. ¿Cómo representar la intensidad invisible que palpita en sus cuentos? ¿Cómo mostrar la angustia de un personaje que teme más a su mente que a una bestia de la selva? Su obra es visual y sensorial, sí, pero también profundamente interna. Más que un espectáculo, es un trance. Incluso hoy, los estudiosos no logran ponerse de acuerdo. ¿Fue un naturalista feroz o un romántico oculto? ¿Un científico de la palabra o un enfermo de sí mismo? Lo cierto es que, aunque su cuerpo se fundió con la tierra que tanto amó, sus cuentos siguen vivos, como fieras enjauladas, esperando al próximo lector que se atreva a abrir la puerta. Anatomía de un estilo, el pulso del horror, realista. Para entender a Horacio Quiroga, no basta con leer sus cuentos. Hay que diseccionarlos, como si fueran organismos vivos. Su estilo no nació del estudio académico, sino de la supervivencia emocional. Cada palabra parece escrita con la precisión de un bisturí, y cada frase es como una herida que no termina de cerrar. Sus cuentos no buscan entretener, buscan perturbar. Quiroga entendía que el horror más eficaz no es el que surge de lo sobrenatural, sino el que se manifiesta en la normalidad descompuesta. Su prosa es directa, cortante, implacable. No hay lugar para florituras innecesarias ni para adornos retóricos. Su lenguaje refleja su personalidad, austero, brutal, pero secretamente poético. Usaba el punto final como un puñal, y las descripciones eran tan precisas que podían provocar sudor frío. En su obra no hay espacio para el consuelo. La muerte llega sin aviso, como un rayo, como un virus, como un gesto cotidiano que se tuerce. Uno de sus mayores aportes fue la fusión entre lo humano y lo salvaje, no porque sus personajes sean salvajes, sino porque el entorno lo es. La selva, omnipresente, es mucho más que un escenario. Es un monstruo paciente, un juez silencioso que observa, devora y sentencia.
No importa cuán racional o moderno sea el hombre, en la naturaleza de Quiroga siempre está condenado. Sus cuentos más emblemáticos, El almohadón de plumas, La gallina degollada, A la deriva, revelan una obsesión constante, y esa obsesión es el cuerpo humano. Los cuerpos que enferman, que sangran, que se pudren, que se consumen, en ellos se refleja la idea de que el dolor es más verdadero que el amor, y que la vida, en última instancia, es una lenta preparación para la muerte. Influenciado por Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y Rudyard Kipling, Quiroga tomó lo mejor de cada uno y lo sometió a la crudeza del trópico latinoamericano. De Poe heredó la obsesión por la mente desequilibrada. De Maupassant, la técnica del cuento cerrado y preciso. De Kipling, la visión del hombre enfrentado a una naturaleza indiferente, pero de sí mismo aportó lo esencial: la experiencia directa con el sufrimiento. En 1927 publicó su famoso decálogo para el perfecto cuentista. Allí resumía su visión con claridad y severidad. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas, decía. No adjetives sin necesidad. Mata los adjetivos, si es posible. Era una especie de manifiesto contra la pereza narrativa, una invitación a escribir con sangre, sudor y delirio. Quiroga no era solo un autor, era un método, un mecanismo, una trampa. Cuentos escalofriantes, de Horacio Quiroga. Si Horacio Quiroga fuese una sinfonía, cada cuento sería una nota aguda, lacerante, suspendida en el tiempo. No escribía con tinta, escribía con aguijones. Entre su vasta obra hay relatos que no solo sobreviven en la memoria colectiva, sino que se aferran a la mente del lector como si fuesen parásitos narrativos. Analizarlos es entrar a un quirófano donde cada línea disecciona la condición humana con precisión macabra. El almohadón de plumas. Publicado en 1907, no es solo un cuento breve, es una operación quirúrgica sobre el miedo doméstico. En sus escasas páginas, Horacio Quiroga transforma un objeto cotidiano, una almohada, en un enemigo invisible. El relato inicia como una historia matrimonial silenciosa. Una joven llamada Alicia se debilita inexplicablemente en su nuevo hogar. No hay gritos, no hay violencia. Solo un deterioro paulatino, implacable y desconcertante. Su esposo, impotente ante el misterio, la ve apagarse como una vela sin oxígeno. Pero la clave del horror no está en la enfermedad, sino en su causa. Al final, el médico descubre que dentro del almohadón donde la joven reposaba cada noche vivía un parásito monstruoso, una criatura realista y absurda. El giro final no busca sorprender, busca reconfigurar la percepción del lector, hacerle ver que lo inofensivo puede ser letal y que lo más íntimo, la cama, el descanso, el amor, puede esconder la muerte. La maestría de Quiroga aquí no radica en el susto, sino en la atmósfera asfixiante que construye sin una sola palabra de más. Hay frialdad clínica en las descripciones y una lentitud narrativa que replica el avance del mal. La enfermedad de Alicia es como la narrativa misma, avanza sin ruido, pero sin retorno. También hay un trasfondo simbólico que no pasa desapercibido. Algunos críticos han leído este cuento como una metáfora del matrimonio, como trampa vital. Alicia, recién casada, es absorbida por un entorno que la neutraliza, que la consume mientras aparenta protegerla. La cama, lugar de refugio y amor, se convierte en instrumento de tortura lenta. Quiroga, que vivió relaciones afectivas tumultuosas, parecía intuir que lo monstruoso podía esconderse en lo afectivo y lo trágico en lo doméstico. En definitiva, el almohadón de plumas funciona como una alegoría perfecta de la fragilidad humana frente a lo inexplicable. No hay justicia, no hay castigo divino, no hay moraleja. Solo queda el cuerpo vacío de Alicia y un monstruo que, como el miedo, nunca hizo ruido mientras quitaba la vida. A la deriva es otra joya cruel. Un hombre mordido por una serpiente intenta llegar a un puesto de socorro a través del río Paraná. Mientras navega, cree mejorar.
pero en realidad está muriendo. El cuento se despliega en tiempo real con una tensión implacable. Lo escalofriante aquí no es el final, que ya intuimos desde el inicio, sino la forma en que el autor nos obliga a acompañar, minuto a minuto, la agonía del personaje. Es un testimonio del deterioro físico, de la ilusión de control frente al destino biológico. En El hombre muerto, un trabajador rural sufre un accidente banal, cae sobre su machete. El cuento se desarrolla en los breves minutos en que el personaje, aún consciente, comprende que morirá. En pocas páginas, Quiroga logra construir un mundo de resignación estoica. El terror no proviene de monstruos, sino de la normalidad del fin. La muerte, en sus cuentos, no tiene trompetas ni dramatismo. Es seca, inevitable y casi siempre injusta. Cada uno de estos cuentos revela una constante. El terror nace del mundo real. No hay fantasmas, sino cuerpos que sufren. No hay milagros, sino errores fatales. La pluma de Quiroga no necesita exagerar. Su precisión es lo que aterra. Como un cirujano del dolor, corta donde más duele. Al final de este video podrás escuchar la narración completa de El almohadón de plumas, uno de sus cuentos más emblemáticos. Al hacerlo, serás testigo de la potencia narrativa y del genio literario que convirtieron a Horacio Quiroga en un maestro del horror realista. Misiones, Infierno Verde y Santuario del Horror. Para Horacio Quiroga, la selva de Misiones no era solo un paisaje, era un personaje, un ser vivo, cambiante, omnipresente. Cuando se instaló en San Ignacio, a orillas del río Paraná, lo hizo con la determinación de fundirse con la naturaleza como quien entra a una religión peligrosa. Allí construyó su hogar con las propias manos, crió animales, plantó yerba mate, cazó para comer y, sobre todo, escribió. Pero no era una vida idílica. Era brutal, salvaje, despiadada. Misiones era su paraíso y su purgatorio. El clima era extremo. La humedad devoraba los huesos. Las enfermedades acechaban como animales nocturnos. Paludismo, dengue, infecciones en la piel. Cada paso era un desafío a la supervivencia. Pero para Quiroga, eso era lo esencial. Él no quería comodidad, quería intensidad. Y Misiones le dio exactamente eso. Allí, cada decisión podía significar la vida o la muerte. Allí, la selva no era escenario, era juez y verdugo. En este entorno feroz, Quiroga encontró la voz que lo haría inmortal. Su contacto directo con lo salvaje le permitió escribir con una autenticidad que nadie más podía imitar. No era un visitante de la naturaleza, era un iniciado. Cuando describía el zumbido de los insectos, lo hacía porque lo escuchaba todas las noches. Cuando narraba una mordedura de serpiente, lo hacía con la memoria del veneno todavía en la sangre. Su rutina era la de un ermitaño que había hecho las paces con la hostilidad. Se levantaba con el sol, trabajaba la tierra, escribía entre pausas, construía sus propias herramientas. Inventó un horno eléctrico, un motor a gas y hasta intentó una máquina para fabricar ladrillos. Todo fallaba eventualmente, pero su voluntad de crear no tenía límites. Su vida era una constante lucha entre el genio y la miseria, y la selva, silenciosa, lo observaba. Los habitantes de la zona lo respetaban y temían. Algunos lo consideraban un sabio, otros un loco. Era común verlo caminar armado, con un machete o un revólver al cinto. A veces hablaba solo, otras pasaba días sin hablar con nadie. Su figura se volvió legendaria. Los niños lo imaginaban como un brujo de la selva, capaz de dialogar con los animales o invocar tormentas con un cuento. Misiones se convirtió también en un cementerio simbólico. Allí lo perdió todo: amores, amigos, salud, esperanza. Pero también fue allí donde escribió sus obras más importantes, donde sus hijos dieron sus primeros pasos, donde su alma pareció encontrar una especie de verdad que la ciudad no podía ofrecerle, porque en ese infierno verde Quiroga encontró su espejo perfecto, hermoso y letal. El decálogo del perfecto cuentista, una ética escrita con fiebre,
En 1927, Horacio Quiroga publicó en la revista El Hogar un texto breve pero fulminante, El Decálogo del Perfecto Cuentista. Aunque presentado como una lista de recomendaciones, lo que allí latía era mucho más que técnica. Era una ética narrativa forjada en el sufrimiento, la selva y la muerte. Cada una de sus 10 reglas revela su visión de la literatura como un oficio de precisión y sacrificio. No era un manifiesto ruidoso, sino un código silencioso que exigía del escritor lo mismo que Quiroga se exigía a sí mismo. Todo. Veamos algunas de estas reglas. No adjetives sin necesidad. Mata los adjetivos, si es posible. Esta frase, real y tajante, no era simplemente una sugerencia de estilo. Era una declaración de guerra contra la retórica vacía, contra la palabra inútil que no hiere ni transforma. Para Quiroga, el lenguaje debía ser como un arma, directo, sobrio, letal. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, como en Dios mismo. Con ello no proponía una imitación servil, sino una reverencia activa. Leer a los grandes no para copiarlos, sino para combatirlos desde la trinchera propia, con voz y heridas propias. Y tal vez la más cruda. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Aquí habla el hombre que convivió con la muerte y el delirio. La escritura para él no era un desahogo momentáneo, sino una destilación del dolor. El cuento debía ser una cicatriz más que un grito, un acto quirúrgico más que una confesión. Este decálogo, ya célebre entre escritores y lectores, no impone una técnica, sino una forma de estar en el mundo como narrador. No ofrece consuelo ni atajos. Cada regla es una advertencia. Escribir es una tarea peligrosa y hay que asumirla con precisión y sangre fría. En sus años finales, marcados por la enfermedad, el aislamiento y la cercanía de la muerte, Quiroga no renegó de sus principios. Fue fiel a su método hasta el último aliento. Su literatura no buscó complacer, sino cortar. Como escribió en otro contexto, el cuento debe tener una economía implacable. Y si algo no servía, debía morir en la página. No dejó un manifiesto final explícito, pero su obra y su decálogo lo resumen sin necesidad de epílogo. La literatura era su modo de resistir al caos con estructura, de mirar a la muerte a los ojos y escribir sobre ella sin parpadear. El mito y la maldición de los Quiroga. Decir que la vida de Horacio Quiroga fue trágica es apenas un esbozo pálido de lo que en realidad fue, una espiral de muerte del que nadie cercano salió ileso. Pero lo más escalofriante no fue su muerte, sino lo que vino después. Porque la maldición de Quiroga, si podemos llamarla así, no se detuvo con su último aliento. Se propagó como un eco sombrío por generaciones, dejando tras de sí un rastro de muertes, desdichas y ruinas emocionales. Su hija Eglé Quiroga, nacida del matrimonio con Ana María Cirés, arrastró toda su vida una melancolía heredada. Era brillante, sensible, introvertida. Durante años intentó sobreponerse al peso del apellido, pero no pudo escapar del destino familiar. En 1966 se quitó la vida. Lo hizo sin grandes explicaciones, como si el guión ya estuviera escrito desde su nacimiento. Algunos biógrafos afirman que su muerte fue una forma de reencontrarse con el padre. Otros creen que fue una última declaración contra la condena silenciosa de haber sido hija de un genio que amó más a la muerte que a los vivos. Su hijo, Darío Quiroga, también fruto de ese primer matrimonio, terminó de manera similar. Se quitó la vida tiempo después, cerrando así una tríada funesta: padre, hija e hijo, todos terminando sus días por voluntad propia. Una línea directa de tragedia, como si quitarse la vida fuese una herencia genética, una enfermedad sin cura. Darío había intentado vivir una vida normal, incluso escribir, pero el peso simbólico de su apellido fue demasiado. Ni siquiera María Elena Bravo, su segunda esposa, logró escapar del ciclo. Aunque sobrevivió muchos años después del abandono de Quiroga, su existencia estuvo marcada por el escándalo
la marginalidad y la sombra de lo que había sido. Su historia, fragmentaria y difusa, parece la de un personaje secundario en uno de los cuentos que su marido podría haber escrito. Una mujer que creyó amar a un hombre y terminó atrapada en su leyenda maldita. Y como si el destino se divirtiera repitiéndose, también el hijo de Leopoldo Lugones terminó sus días quitándose la vida. Lo que fue, al principio, un gesto individual de rebelión o desesperación, se convirtió en una especie de maldición compartida entre dos de los apellidos más ilustres de la literatura hispanoamericana. La pregunta inevitable es: ¿fue todo esto simple coincidencia? ¿O Quiroga, sin querer, abrió un portal narrativo tan poderoso que absorbió a sus propios descendientes? Porque el verdadero horror de su vida no fue haber escrito sobre la muerte, fue haberla anticipado, y peor aún, haberla legado. Interpretaciones psicológicas de su obra y vida. Adentrarse en la psicología de Horacio Quiroga es como explorar una caverna donde el eco de los traumas resuena eternamente. Sus cuentos son espejos fracturados que reflejan partes de su alma, heridas, obsesiones, terrores. Y no es casual que muchos estudiosos de su obra hayan intentado, durante décadas, descifrar la conexión entre su mente y su literatura, entre sus actos y su palabra escrita. Todos estos eventos no solo marcaron su biografía, moldearon su estructura mental. Los psicólogos literarios han sugerido que Quiroga padecía una forma severa de trastorno depresivo persistente, acentuado por una personalidad obsesiva y un posible trastorno de estrés postraumático crónico. Uno de los elementos más llamativos en su obra es la constante presencia del deseo de control frente al caos. Sus personajes intentan, desesperadamente, sobrevivir en ambientes hostiles que los superan: la selva, la enfermedad, el abandono. Pero siempre pierden. En muchos sentidos, Quiroga proyectaba en sus cuentos la batalla entre su mente racional, obsesionada con el orden, la técnica, la precisión, y un universo que le respondía con irracionalidad, violencia y muerte. Sus cuentos, entonces, pueden leerse como ensayos de contención. Pequeñas cápsulas donde el horror es medido, estructurado, resuelto, donde al menos en el papel podía dominar lo que en la vida real lo aniquilaba. Esta necesidad de convertir el trauma en narrativa también es interpretada como una forma de catarsis literaria. Escribir para no desintegrarse, escribir para exorcizar. También hay quien ha visto en sus relatos una simbología del cuerpo enfermo. El cuerpo como prisión, como traidor, como lugar donde se manifiesta el castigo. Esto coincide con sus propios padecimientos físicos, desde el paludismo hasta el cáncer terminal. Su atención minuciosa al deterioro físico, a los síntomas, a las sensaciones corporales extremas, sugiere una relación profundamente conflictiva con su propia biología. Desde un enfoque psicoanalítico, se ha explorado también la figura de la mujer en su obra. En muchos cuentos, las mujeres están ausentes, son víctimas pasivas o figuras que acarrean desgracia. Esto ha sido interpretado como una expresión inconsciente de su frustración afectiva, de la imposibilidad de mantener un vínculo duradero sin que la tragedia intervenga. Las mujeres de Quiroga, como en su vida, están condenadas. Y sin embargo, toda esta interpretación psicológica no agota su misterio, porque al final, Horacio Quiroga fue, ante todo, un ser humano enfrentado a la brutalidad de la existencia. Un hombre que, incapaz de cambiar el destino, eligió escribirlo con sus propias manos. El cuento como arma, filosofía quiroguiana del dolor. Para Horacio Quiroga, el cuento no era un simple ejercicio literario, era un arma. Un proyectil narrativo diseñado para impactar sin aviso, herir sin anestesia y dejar al lector con la respiración suspendida. Su filosofía narrativa se erige sobre una convicción brutal. El dolor no debe evitarse en la literatura, debe enfrentarse. Y no como un tema abstracto, sino como una experiencia tangible, inmediata, inevitable. Esta concepción surge directamente de su propia vida.
Quiroga no hablaba del dolor, lo conocía íntimamente, no lo idealizaba ni lo sublimaba, lo diseccionaba y lo ponía al servicio de una estética que rompía con el sentimentalismo dominante de su época. Para él, un cuento debía ser como una picadura de serpiente, preciso, venenoso y con un efecto retardado que siguiera afectando al lector mucho después de la última palabra. En sus relatos, el sufrimiento no es castigo divino ni castigo moral, es parte constitutiva de la vida misma. Un accidente puede matar, un insecto puede volverse verdugo, una casa puede ser una trampa mortal. No hay enseñanza al final, no hay redención. Solo la constatación de que la existencia es frágil, peligrosa y profundamente injusta. Esto no significa que Quiroga fuera un cínico. Al contrario, su mirada del mundo es profundamente trágica, en el sentido griego del término. Él sabía que la vida podía ser bella, pero también entendía que esa belleza era transitoria, vulnerable, efímera. Por eso sus cuentos están impregnados de una tensión permanente, entre lo que podría ser y lo que irremediablemente es, entre la esperanza y su ruina. Para Quiroga, el cuento debía ser autosuficiente, autosostenido, autónomo. Su decálogo es claro: no escribir bajo emoción pura, no prolongar innecesariamente, no distraer con ornamentos. Estas reglas no nacen del capricho, sino de una concepción filosófica. La forma debe respetar la intensidad de la experiencia humana. Un cuento debe tener la eficacia de un puñal, no la de una sinfonía. Es un golpe, no un paseo. Esa filosofía también implicaba una visión ética del escritor. Para Quiroga, el autor no era un artista por inspiración, sino un trabajador del dolor. Alguien que debía estar dispuesto a mancharse las manos, a convivir con lo más crudo de la existencia y devolverlo en palabras. No para consolar, sino para despertar. Por eso, cuando hoy se lee un cuento de Quiroga, la sensación que queda no es solo admiración estilística, es una incomodidad duradera. Una pregunta no resuelta, un zumbido interno. El cuento, si es perfecto, no deja en paz. Como una cicatriz que aún arde bajo la lluvia. Quiroga y Poe, parentesco literario y abismo compartido. Horacio Quiroga fue llamado muchas veces el Edgar Allan Poe latinoamericano. No solo por su habilidad para construir atmósferas sombrías y finales perturbadores, sino por una afinidad más profunda. Ambos convirtieron su biografía en material literario. Ambos hicieron del dolor un lenguaje, del terror una ética y de la locura un espejo. El joven Quiroga descubrió a Poe como otros descubren una religión. Se fascinó con su obsesión por la mente trastornada, por los crímenes inexplicables, por la idea de que el horror puede surgir de lo cotidiano. De él tomó el concepto de que el cuento debe ser una unidad de efecto, una experiencia cerrada, precisa, sin fisuras. En sus textos, Poe decía que todo elemento de un relato debe servir al impacto final. Quiroga adoptó ese principio y lo llevó a la selva. Pero el parentesco va más allá de la técnica. Ambos compartían una relación tóxica con la muerte, como si no pudieran vivir sin acecharla o ser acechados por ella. Poe perdió a su madre, a su esposa y a su hermano mayor. Quiroga perdió a su padre, a su padrastro, a su mejor amigo, a sus dos esposas y finalmente a sus propios hijos. La vida para ambos fue un cementerio íntimo. Y la escritura, una lápida para cada recuerdo insoportable. Poe bebía hasta el desmayo. Quiroga se refugiaba en la fiebre, en la selva, en la soledad. Ambos fueron considerados genios inestables. Y ambos murieron de manera trágica, rodeados de misterio y rumores. Poe en una calle oscura, Quiroga en una habitación de hospital con cianuro en la sangre. La muerte no solo fue tema, fue destino, fue diálogo constante. Hay una diferencia notable, sin embargo. Poe se sumergía en lo sobrenatural, Quiroga en lo natural desbordado. Donde Poe mostraba espectros, Quiroga mostraba jaguares. Donde uno hablaba de maldiciones ancestrales, el otro hablaba de enfermedades tropicales. Pero ambos entendían que el verdadero miedo no proviene de lo irreal, sino de lo imposible de controlar. En muchos sentidos,
Quiroga no imitó a Poe, lo tradujo. Tomó sus obsesiones y las llevó al barro rojo, a los insectos del trópico, a los obreros exhaustos, a las mujeres encerradas en casas sin futuro. Convirtió la gótica Baltimore de Poe en la sofocante Misiones, donde uno colocaba candelabros, el otro colocaba trampas para yacarés, y quizás lo más inquietante, ambos crearon su leyenda más allá de sus textos, porque sus vidas, tan intensas como sus cuentos, parecen escritas con la misma tinta oscura. Horacio Quiroga, el cazador herido de la literatura. Y así, al final del camino, queda la figura de Horacio Quiroga como un cazador herido, avanzando entre la espesura de la historia literaria con la misma obstinación que caminaba su selva, solo, febril, indomable. No fue un autor que buscara simpatía, ni fama, ni siquiera consuelo. Fue, por sobre todo, un hombre que necesitaba contar lo que el mundo no quería escuchar, y lo hizo con la voz temblorosa del que ha visto demasiado. Ninguna de sus palabras fue gratuita. Cada cuento era un intento desesperado de poner orden en el caos, de atrapar lo inasible con frases cortas y sangrantes. No buscaba adornar la realidad, sino exponerla como un cadáver en la mesa de un forense. En su universo, vivir es ya una forma de violencia, amar, una antesala del duelo, y morir, la única certeza legítima. Su vida fue una espiral de pérdida, dolor y lucidez, pero también de invención, coraje y resistencia. Convertir el sufrimiento en literatura no es un gesto heroico, es un acto de supervivencia. Quiroga lo sabía, y por eso escribió como quien construye un refugio en medio de una tormenta que no cesa. Hoy, su tumba en San Ignacio es visitada como si fuera un altar. Los amantes de su obra se acercan con respeto, como si aún pudiera escucharlos. En el aire, entre los árboles, se siente su presencia, el eco de un hombre que convirtió el dolor en leyenda, que no le temió a la oscuridad, porque ya vivía en ella, que se miró al espejo de la muerte y escribió lo que vio. No fue un santo ni un mártir, fue un escritor total, un explorador del límite, un profeta de la muerte sin fe, sin redención, sin consuelo, y sin embargo, en cada página que dejó hay algo más que horror, hay verdad. Y esa verdad, por más cruda que sea, nos humaniza, nos sacude, nos salva. Porque Horacio Quiroga no quiso ser eterno, pero lo logró. Escucha a continuación El almohadón de plumas, un cuento con narrativa y desenlace fascinantes. Este relato es uno de los más representativos del estilo de Quiroga, combinando elementos de realismo y fantasía para crear una atmósfera opresiva e inquietante. Cierra los ojos, relájate y disfruta. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño.
No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé. Le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado, el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba. Resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre.
Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió. Por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, Llamó a Jordán en voz baja. en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras. Murmuró la sirvienta, después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz. Le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró Jordán. Pesa mucho. Articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo. Pero, desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.